Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2:8. Hoy estaremos hablando sobre la necesidad de apoyar la obra misionera. Cómo usted y cómo yo podemos ayudar en la expansión del reino de los cielos, llegando hasta lo último de la tierra. Quédate allí y hablaremos sobre este tema interesante, sobre el despertar de las misiones hasta lo último de la tierra. Bendiciones y bienvenidos. Con más de 500 millones de habitantes, nuestra región es una de las grandes del tercer mundo, o como algunos suelen denominarlo, el mundo de los 2/3, en clara alusión a la magnitud de su población. Las iglesias evangélicas se han multiplicado por miles en los últimos 50 años, llegando a conformar al presente un pueblo de más de 60 millones de comulgantes. En pleno siglo XXI, se levanta un gigante dormido, sus oraciones y su aporte financiero es de suma importancia para que las misiones desde América Latina lleguen hasta lo último de la tierra. El mejor lugar en el mundo será siempre aquel en donde Dios me quiera. San José Reina de Metz. Apóyanos para la promoción de la obra misionera. Tu apoyo en oración y tu aporte financiero nos permitirá continuar produciendo mejores vídeos con un enfoque misionero. Allí podrás encontrar todos nuestros medios de contacto. Cualquier información que nos pueda ayudar en nuestra producción serán bienvenidas. No dudes en contactarnos o escribirnos. Dios te bendiga y ya de antemano, muchas gracias por tu apoyo. Desafío y promesa. En este precioso salmo mesiánico, el salmo que acabamos de leer, el Señor le da a su bien amado unigénito dos cosas. Por un lado, un desafío y por el otro, una promesa. Le hace el desafío de que le pida las naciones y le da la promesa de que se la concederá. Por extensión, esto es igualmente aplicable a nosotros, su iglesia, que hemos sido llamados a reinar juntamente con Él. Apocalipsis capítulo 5, verso 10, capítulo 2, verso 26, 27 y 1, y también en Corintios. En 1 de Corintios, para ser más preciso, capítulo 6, versículos 2 y 3, habla acerca de ello. Debemos reclamar en oración clamorosa ante el trono de gracia que las miles de naciones, etnias y grupos humanos que están hasta hoy fuera del alcance de su soberanía y reino, pronto lleguen a experimentar el salvífico conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Nada es más urgente y necesario. Nada puede ni debe suplantar o postergar este supremo propósito. Nuestro Maestro nos dejó su gran comisión a todas las naciones, según San Mateo capítulo 28, versículo 19. Como iglesia latina, no podemos considerarnos eximidos de responder a tan magno mandamiento. Sumarán centenares las naciones que, aunque todavía hoy bajo las tinieblas del príncipe de este mundo, es decir, Satanás, el príncipe de este siglo, de aquí a poco pasarán a la luz admirable, porque creyentes latinos supieron responder y fueron a ellos como portadores del estandarte
de la cruz. Dios nos ayude a ser instrumentos idóneos en sus manos y que podamos ser capaces de cumplir el propósito de Dios. Hablemos un poco sobre el crecimiento o el creciente movimiento misionero, sobre todo en América Latina. Uno de los fenómenos de nuestro tiempo es el veloz crecimiento y la proliferación de iglesias evangélicas por toda Latinoamérica. Algunos han opinado que nuestro continente se está volviendo más rápido al evangelio que la Europa del centro y del norte durante el tiempo de la Reforma Protestante del siglo XVI. Estos son datos que debemos considerar. Acompañando a este fenómeno se da otro igualmente digno de destacar, y es el creciente número, el creciente número de misioneros que nuestras iglesias están enviando a otros países y pueblos. Comiban Internacional ha estado observando tan alentador progreso y sirviendo como uno de los catalizadores de este movimiento al actuar como ente de enlace y coordinación de numerosos eventos e iniciativas misioneras a lo largo y ancho del continente. Hablamos, para ser más preciso, del continente americano, latinoamericano. Como todo movimiento que se encuentra en plena etapa de desarrollo, no podemos evitar enfrentarnos con algunas facetas preocupantes. Por ejemplo, y esto lo planteo en forma de pregunta, ¿con qué tipo de preparación salen nuestros misioneros al campo? ¿Cuánto es el tiempo de permanencia efectiva en el campo extranjero? ¿Cómo son enviados y sostenidos? ¿Ante quién responden en el campo misionero? ¿Cuántos llegan a los campos misioneros verdaderamente no alcanzados? ¿O están yendo meramente a donde el cristianismo de una u otra manera ya es conocido? Ahora, hay un plan llamado el Plan Adopte un Pueblo. Creo que todos lo hemos escuchado por lo menos una vez en la vida. Adopte un pueblo. Luego de 5 años del histórico Congreso Comiban 1987, celebrado en San Pablo, Brasil, se llevó a cabo en San José, Costa Rica, la primera consulta iberoamericana, Adopte un Pueblo. Fue del 6 al 10 de octubre del año 1992. El propósito era considerar más de cerca algunos de estos otros puntos con el objetivo de buscar maneras prácticas de implementar la salida de misioneros latinos a unos
3.000 pueblos no alcanzados. Es decir, aproximadamente el 25% de los 8.000 grupos humanos que no cuentan con una iglesia establecida en su medio. Ahora hablemos un poquito y profundicemos. ¿Qué es Adopte un Pueblo? El plan Adopte un Pueblo no es un paquete importado ni impuesto desde afuera. Es algo sencillo, justo y equitativo. Es repartirse, si se puede utilizar este término, en forma proporcional al tamaño de la iglesia de cada país de Latinoamérica. La evangelización de 3.000 de esos grupos etnolingüísticos que aguardan ser tocados por primera vez con el mensaje redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta altura tenemos suficiente información sobre cuáles son estas razas, dónde se encuentran localizadas, de cuántos habitantes se componen y cuáles son sus necesidades, etc. Mucha de esta información está disponible y mucha más se está procurando obtener, procesar y hacer disponible a los interesados. El concepto Adopte un Pueblo, por cierto, que no es nuevo. En esencia, consiste en que una iglesia o un grupo de ellas, asociación, denominación o una agencia misionera, se comprometa en Adopte a hacer todos los esfuerzos necesarios con el fin de plantar la iglesia de Jesucristo en alguno de los numerosos pueblos o grupos etnolingüísticos donde jamás, escuche, donde jamás hasta el presente se ha predicado el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la ventaja del plan Adopte un Pueblo? Bien, creemos que detrás de este concepto se encuentran razones de peso suficientemente valiosas como para suponer que en las manos de Dios llegue a ser un instrumento determinante para ayudar al cumplimiento de la gran comisión en esta generación. ¿Qué ventaja tiene este plan o el plan? Algunas de ellas son las siguientes. Primero, divide de manera proporcional la tarea a realizar. 2, involucra a nivel de base, es decir, de iglesia local, la participación de recursos, de personal y finanzas. Tercero, ofrece una alternativa largamente esperada en ciertos círculos que, si bien han estado motivados fuertemente para hacer misiones a los campos vírgenes, no tenían claro el dónde. Lo cuarto que debemos también mencionar, no depende de un
programa importado, dado que cada iglesia o denominación busca la manera más adecuada para lograr sus objetivos conforme sean sus posibilidades. Pero también hay un quinto punto. Evita el riesgo de tener que estar sometido a controles de terceros. Sexto, permite a cada iglesia, denominación o agencia misionera trabajar a su manera y en cooperación con otros, según sean sus posibilidades. 7. Con su red de enlace mundial, posibilita contactar con un caudal de información y coordinación que permitirán tener acceso a la información precisa y necesaria. 8. Facilita que cada iglesia, denominación o agencia misionera pueda elaborar y llevar a cabo maneras creativas y novedosas de misionar. Ahora, también hay objetivos, los objetivos generales. Como decíamos, el plan consiste en repartirnos, utilizando este término, entre los latinos la evangelización de 3,000 de los 8,000 pueblos aún no alcanzados con el único mensaje de salvación, el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entre las metas que aspiramos, el Señor nos conceda alcanzar, alcanzar los siguientes objetivos. Primero, que cada país de Iberoamérica cuente, como mínimo, con un divulgador o ente coordinador del plan Comités Nacionales de Misiones. 2. Que cada país disponga de un centro de investigaciones e informaciones misioneras a cargo de alguien dedicado a la informática que vaya registrando todos los avances que se vayan logrando en el proceso. Lo tercero, que desarrollemos en Iberoamérica una base central de información y otras que se interconecten entre sí y con otros continentes para recibir y compartir información misionera. Que eso es muy importante. 4, que elaboremos un cronograma de trabajo que nos proyecte hacia las acciones concretas que habremos de asumir. Pero también debemos ver los resultados del proceso de adopción. Es muy importante tener pendiente y considerar cuáles son los resultados. Esperamos que como resultado de este proceso que hemos estado hablando, primero, la Iglesia Iberoamericana habrá sido desafiada a involucrarse de lleno en las misiones mundiales. En la primera consulta iberoamericana, adopte un pueblo, los representantes asumieron
el compromiso de enviar misioneros a 3,000 grupos humanos aún no alcanzados. Escuche, a más de 3,000 grupos humanos que aún no han sido alcanzados. Si pensamos en 3,000 nuevos esfuerzos misioneros a razón de un matrimonio con un acompañante como equipo mínimo, entonces serían aproximadamente, ¿qué? Unos 10,000 latinos saliendo. Dos, las iglesias locales se verán directamente involucradas en el proceso de adoptar a 3,000 pueblos aún no alcanzados. 3,000 pueblos. 3, cada país hará planes pendientes a adoptar una cantidad de pueblos no alcanzados, proporcional al porcentaje evangélico de su población. 4, se deberán definir estrategias prácticas y efectivas que den asistencia a cada país para que sus iglesias y organizaciones misioneras tomen pasos concretos en la adopción de pueblos. 5. Se precisará anticipar el tipo de esfuerzo que serán necesarios a nivel nacionales, regionales y continentales para llegar a implementar efectivamente los compromisos contraídos. 6. Se debe evaluar, se deberá evaluar crítica y constructivamente los pasos que algunos ya han comenzado a dar en el proceso. 7. Se desarrollarán planes para establecer centros nacionales de investigación misionológica que proveerán la información necesaria para que las iglesias seleccionen y adopten los pueblos y sepan cómo llevarles el evangelio, el mensaje de salvación. Ahora, no hay que temer con adoptar un pueblo. Algunos podrían temer que el énfasis de adopte un pueblo vaya en desmedro de otras actividades y planes de la iglesia local. Sin embargo, aunque debiera estar claro que las misiones pioneras a los pueblos vírgenes figuran en el mismo corazón de la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese a hacer discípulos a todas las naciones. Eso lo dice Mateo capítulo 28, verso 19, como lo habíamos dicho al principio. Conviene recalcar que la adopción de un pueblo no alcanzado no debe necesariamente incidir ni competir con las demás actividades de la iglesia, al igual que la adopción de un niño en el seno de una familia no debiera significar el abandono de los deberes para con los demás integrantes de la misma. De todas maneras,
claro que tal cosa posiblemente resultará en un ¿cómo diríamos? Inevitable, ¿sí? Inevitable reordenamiento de los planes y prioridades de la vida familiar, y deberíamos, o mejor dicho, debiéramos esperar que así fuera desde todo punto de vista. Traerá gran bendición. Ahora, también debemos tocar sobre las posibilidades latinas. ¿Cuáles son esas posibilidades en el campo de las misiones? Con la cantidad de millares de iglesias que tenemos, no debiera asustarnos la meta de llegar en los próximos años a 3,000 grupos humanos no tocados con el Evangelio. Hagamos un sencillo cálculo. Si somos aproximadamente 60 millones de evangélicos, 60 millones de evangélicos, y consideramos una cifra sensata de 100 miembros por congregación, arribamos a la cantidad de 600,000 iglesias en Latinoamérica. Ahora bien, si 600,000 iglesias se dividen la tarea de llegar a 3,000 naciones, es decir, etnias, las matemáticas nos dicen que podemos disponer de 200 congregaciones por grupo a alcanzar. Nada menos que 200. Una cifra alcanzable, que es posible. Ahora, ¿es que 200 iglesias no podrán acaso encomendar hoy día a por lo menos un matrimonio misionero, enviarlo al exterior y sostenerlo dignamente para que plante la iglesia del Señor Jesucristo en uno de esos 8,000 desdichados pueblos, esas etnias donde Cristo no ha sido mencionado? Es necesario que cada uno de nosotros, como verdaderos plantadores de iglesia y con una visión a grosso modo, procuremos que estas metas se logren y juntos podamos colonizar, si se puede utilizar el término, esas tierras, esas etnias, con las buenas noticias. En la próxima entrega continuaremos hablando un poco más sobre la obra misionera, basado en el libro del pastor Federico Bertuzzi, El despertar de las misiones. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Ha sido un placer. Hasta lo último de la tierra. Bendiciones, mis hermanos.